Estoy en la misma franja horaria que tú. ¿Me escucháis con corrección? ¿Me veis bien? ¿Me escucháis bien? Sí. Perfecto. ¿Necesitáis verificar algún detalle de la conexión o del...? Iván, ¿me escuchas? Sí, Iván, ¿me escuchas? David, por fin te escucho, no te escuchaba. Perfecto. De acuerdo, ¿me escuchas bien? Bueno, me alegro. Perfecto, entonces. Si la conexión es correcta y me veis y me escucháis bien, que es lo importante, por mi parte, vosotros me indicáis en qué momento Sí, arrancamos. 7:10 estamos iniciando las conferencias, así que esperar Perfecto, unos 4. perfecto. ¿Quieres que probemos la presentación? A ver, Tendría que compartir pantalla yo. Permíteme. Ahí estaríamos. bien. ¿La veis bien? Sí, perfecto. De acuerdo, perfecto. Pues entonces, perfecto. Pues ahí ya. Si quieres, dejamos lo que es la portada Sí, y reitero, tú me vas indicando, vosotros me vais indicando en qué momento y cómo se realizan las preguntas, si se hacen vía chat o se hacen de algún modo. Toda la mecánica, me imagino, vosotros la presentaréis. Por lo tanto, lo dejo a vuestro criterio. perfecto, David. Muy bien.
Muy buenas noches con todos los presentes. Buenas noches, doctor Ramaní. Agradeciéndole primeramente por la invitación, ya que estamos en la Semana de Ingeniería y en lo cual hemos tenido conveniente la participación de los más experimentados en nuestra área. De hecho, que también por la amistad que tenemos de años, pensé en su persona, doctor, y me alegra mucho. Sé que tiene un montón de cosas que hacer, su agenda es bien apretada, y de hecho que agradecido por decir sí en esta participación, y de hecho que hoy en día los colegas que están participando pues van a llevar una enseñanza muy grande, ya que usted es un conocedor a nivel mundial todo lo que es la parte pecuaria. Bueno, el doctor Ramaní es egresado, es médico veterinario, graduado en la Universidad de Zaragoza, España, grado superior en nutrición animal, maestría en producción animal, maestría en la nutrición de economía social, consultor veterinario para distintas empresas, con más de 25 años de experiencia en los 5 continentes sobre equipamiento agrícola y diseño de instalaciones ganaderas, nutrición de lechones y nutrición de multiespecies, aditivos tecnológicos, ingredientes nutricionales, salud animal global, nutrición avanzada utilizando tanto fármacos como soluciones a base de extractos naturales, experiencia en monogástricos porcinos y aves rumiantes, acuicultura. Lo que es la parte de que habló sobre agrícola, generalmente lo llaman lo que es producción pecuaria, ¿no? Ese es el término que se utiliza. Agradecido por tenerlo aquí hoy en día y bueno, estamos en la Semana de Ingeniería y está pues apto para usted dar la espectacular charla que usted ha preparado, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando y que nos van a seguir hoy. Lamentablemente, a mí me gusta mucho yo siempre digo que del roce nace el cariño. A mí me gusta estar cerca de la gente con la que estoy compartiendo, porque se crean una serie de vínculos y de relaciones y de complicidad muy interesantes, ¿no? Lamentablemente estamos ya tan acostumbrados al mundo de las pantallas que, bueno, que es lo que nos va a tocar en muchas ocasiones. Pero ya digo que hoy va a ser así, pero yo los primeros días de julio estaré en Ciporc, en Lima, con lo cual cualquier cuestión que personalmente pueda ser tratada durante los días de Ciporc, que son del 5 al 7 de julio, con mucho placer y con mucho gusto les atenderé allí en Ciporc, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, le reitero el agradecimiento al capítulo de Ingeniería Zootécnica, al doctor, al ingeniero Iván Llagento, personalmente por nuestra relación de hace años, y voy a proceder a hablar con la mayor celeridad y entrando en los detalles más interesantes de un tema que, bueno, he bautizado estrategias para promover la ingesta de alimentos en primeras edades, ¿de acuerdo? Todo el mundo sabe que es una etapa muy complicada donde hay múltiples factores, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir viendo un poco cómo podemos ir solventando los problemas que se generan en esas etapas, ¿de acuerdo? Como realmente la cámara no va a ser importante en mi caso, voy a eliminar la cámara por el momento para que no tape ninguna parte de la presentación, ¿de acuerdo? Confírmenme, por favor, que todos escuchan bien, con algún comentario en los chats o lo que sea, para yo ya dar inicio y que nadie pierda ninguna parte de la charla, de la plática, por favor. Si todos escuchan bien, procedo David, dígame. se escucha así, medio acoplado, pareciera que tienes 2 audios. Pues tengo solo uno, ¿eh? Les aseguro que solo tengo un audio. Ya. Entonces es mi teléfono, gracias. Perfecto. Solo tengo un micrófono, no tengo ninguna cosa duplicada presente para evitar que pudiera ocurrir eso. ¿De acuerdo? Bueno. Cualquier detalle me interrumpen con el chat, yo puedo consultar el chat. Si se escucha de esa forma, todos lo escuchan. Vaya, qué lástima. Pues déjenme si puedo cambiar el micrófono. A ver.
A ver, coméntenme ahora si se escucha mejor ahora. He cambiado. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Bueno, había dos opciones de micrófono, solo tengo uno. Me alegro que se estabilizó y que todo funciona. Ok, pues entonces vamos adelante. En primer lugar, muy brevemente les voy a explicar qué es HTBA, porque HTBA es digamos, la empresa que nos va a permitir, en este caso, poder disponer de unas soluciones basadas en extractos de cítricos principalmente, ¿de acuerdo? HTBA es una empresa española, ¿de acuerdo? Un fabricante español de ingredientes que se caracteriza por su expertise, su vinculación absoluta con el mundo de los extractos cítricos y de los flavonoides, así como también la obtención de derivados de la vitamina B12. ¿De acuerdo? Estamos trabajando en un ámbito relacionado exclusivamente con el ámbito de productos naturales, no estamos trabajando con químicos, ¿de acuerdo? Somos fabricantes, tenemos investigación, desarrollo, aplicación de esa investigación y desarrollo, distribuimos, comercializamos, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Data de final de los años 70 esta empresa, originalmente se llama Ferrer Salat, el señor Ferrer Salat, que constituyó la empresa llamada Ferrer Health Tech. A continuación, esa empresa cambió el nombre en el año 19 a Health Tech Bioactives, que es HTBA, y esta empresa en diciembre de ese año 19 fue adquirida por un grupo inversor norteamericano, que es quien nos gestiona hoy día, ¿de acuerdo? Tenemos las oficinas centrales en Barcelona, tenemos una planta de fabricación, que es la foto de la derecha, en la parte superior en Murcia, en la zona del Levante español, en la costa mediterránea. Tenemos laboratorios de aplicaciones tanto en Barcelona como en Cincinnati, donde está nuestra empresa filial en Estados Unidos. Y nosotros trabajamos 4 divisiones. Trabajamos división de farma, para humana y para animal. Trabajamos una división de alimentación humana. Nosotros, por ejemplo, edulcoramos muchas bebidas refrescantes que ustedes se beben a diario, chicles, helados, barritas energéticas, cereales, medicamentos para niños, etcétera. En tercer lugar, la tercera división sería la de suplementos dietéticos, esas pequeñas gomitas que llevan un suplemento de vitamina X, que lleva un concentrado de vitamina B12, cobalamina, mecobalamina, ¿de acuerdo? Y finalmente la cuarta división, que es en la que yo trabajo, que es la de nutrición animal, ¿de acuerdo? Que es la que nos va a ocupar hoy día. Ok, nosotros en nuestras instalaciones, como ustedes pueden ver, en la foto de la derecha estamos trabajando principalmente con cítricos. Adicionalmente trabajamos con hoja de olivo y también con manzana. Pero la principal base de trabajo se circunscribe a la naranja amarga, a la naranja dulce, al pomelo y al limón, ¿de acuerdo? De estas frutas nosotros obtenemos una sustancia que se llaman flavonoides. Hay muchos flavonoides, muchísimos, y se encuentran en esa parte blanquecina que ustedes ven entre la pulpa y la cáscara, ¿de acuerdo? Para ello nosotros no usamos los frutos maduros, nosotros estamos usando los frutos inmaduros, ¿de acuerdo? Ahora veremos y les explicaré por qué, ¿de acuerdo? Pero quédense con que estamos trabajando extractos de cítricos, extractos a base de hoja de olivo y extractos a base de manzana, ¿de acuerdo? Una vez que ya nos metemos de lleno al tema de la conversación, al tema de la plática de hoy, hay que tener en cuenta que en este momento clave del nacimiento vamos a circunscribirnos al porcino, pero sería extrapolable a otras especies, ¿de acuerdo? En todo caso, como vamos a hablar de manera muy genérico, no podemos hacer comparaciones válidas entre la producción en Perú o la producción en España o en Chile o en Estados Unidos o en México o en Tailandia. Entonces, vamos a tener en cuenta y vamos a ser conscientes que muchas de las cifras que vamos a valorar no pueden ser exactamente comparables con nada, porque las realidades, los medios de producción, las tecnologías, pues las genéticas varían brutalmente. Con lo cual, en todo caso, sí que es común que en el momento del destete, como indico, hay un punto de inflexión, hay un cambio radical en el animal. El animal, en el momento en que nace, el animal se encuentra en que sale a un ambiente mucho más incómodo del que estaba dentro del útero de la mamá, se encuentra una situación en la que tiene que combatir un frío, está fuera de su zona de confort térmico, ya no se alimenta vía cordón umbilical, se tiene que alimentar a través de
de buscarse el alimento, buscarse la vida, encontrar la teta de la mamá, encontrar el comedero. Se relaciona con otros hermanos o incluso no hermanos, si es en el caso de nodrizas, donde puede establecerse, y de hecho se establece una jerarquía, quién come primero o quién come después. Por lo tanto, tenemos una serie de circunstancias como para que el animal tenga problemas. Se enfrenta a un ambiente adverso, seguramente no tiene la temperatura ideal, no tiene el calor ideal, no tiene los compañeros ideales, se enfrenta a un alimento que no es el natural en sí mismo, tiene que pelear por conseguirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hablamos de cuestiones ambientales, ¿de acuerdo? Va a encontrarse en un ambiente donde hay una serie de patógenos, se va a encontrar frente a un alimento que no es digamos, el más fácil ni el más cómodo de ingerir. Va a haber una separación en cuanto se produzca el destete, va a haber una separación de la madre, va a haber un cambio de instalaciones, va a ser acarreado, transportado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nuestra función es intentar imitar o acercar que ese primerísimo alimento desde el día, prácticamente desde el día cero, realmente no es el día cero, pero hablemos del día cero, ese alimento tiene que intentar que contenga los alimentos más fácilmente digeribles, los alimentos más palatantes, más atractantes para que ese animalito coma, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta que un día de diarrea de un lechón le cuesta 3 días de su normal fisiología recuperarse. Un día de diarrea son 3 días perdidos de crecimiento, prácticamente. Por lo tanto, tenemos que intentar dar la vuelta a todo lo que tenemos a nuestro alcance para que ese animal se encuentre con las mejores condiciones dentro de lo agresivo del entorno para poder producir. ¿De acuerdo? Bueno, en este destete, evidentemente estamos hablando, se separa de la madre. Ya estamos en el momento del destete, ¿de acuerdo? Vamos a ir juntando los 7 primeros días hasta el día 19 al día 21, que es el destete promedio que se viene realizando en la porcicultura moderna. Los animales ya, a partir de un cierto momento, van a tener que alimentarse por sí mismos, ¿de acuerdo? Los destetes convencionales, como decimos, nos estamos yendo entre los 19 y los 21 días, y en el caso de los precoces, pues incluso hasta por debajo de los 16 días, con unos pesos promedios que pueden llegar pues entre los 4,5, 5,5, hasta los 6,5, dependiendo de, ya digo, de cómo se lleve a cabo dicho destete. Los cambios abruptos que se generan en la dieta son principalmente estos 3. La dieta, es decir, existe una neofobia, un rechazo a lo nuevo, a lo diferente, a lo que no se conoce. El ambiente físico en sí que existe en el entorno y el ambiente social. Hay una jerarquía, reitero. Los animales siempre va a haber uno que va a ser el dominante, ¿de acuerdo? Y tenemos el famoso síndrome postdestete, que simplemente que el animal tiende a dejar de comer, por lo tanto tiende a dejar de crecer y se suelen instaurar procesos diarreicos, dado que hay un desequilibrio en la flora y hay una mala absorción del alimento. ¿Cuáles son los retos actuales a nivel global? Repito, a nivel global, no hablo de ningún país en concreto. Aquí sí que estoy citando a Europa por una circunstancia muy concreta que se dio en junio del año 22, hace exactamente un año, donde se prohibió el uso del óxido de zinc a dosis farmacológicas, es decir, a dosis terapéuticas. Hablamos de 2.500 ppm, es decir, 2,5 kilos por tonelada. Entre 2,5 y 3,5 kilos se venían usando de óxido de zinc por tonelada de alimento, y eso se prohibió, y a partir de esa fecha, junio del 22, la aportación de óxido de zinc es meramente a nivel micromineral, ¿de acuerdo? También es cierto que nosotros en este último año nos hemos visto obligado a reducir brutalmente el consumo de antibióticos, también por norma europea. Estoy citando en torno al 60% de reducción de dicho consumo. Por lo tanto, recuerden que ya desde el 2002 tenemos prohibido el uso de promotores de crecimiento. Repito, 2002. Fosforipol, monensina, bueno, todo ese tipo de productos que se usaban, digamos, como promotores de crecimiento en lechones a dosis bajas y con un cierto éxito, prohibidos desde el 2002. Desde el 2022 el óxido de zinc y desde el 2023 la reducción del uso de antibióticos, ¿de acuerdo? A nivel productivo, ¿qué retos tenemos? En muchos países, normas muy exigentes de bienestar animal, ¿de acuerdo? Y también cada vez la mayor presencia y llegada
de animales, digamos, llamémoslo así, hiperprolíficos. Animales que tienen una capacidad, una prolificidad muy alta. Nos encontramos con partos de 15, 17, 19 y hasta 20 lechones. No hay tetas suficientes en la cerda para alimentar todos los lechones que nacen. Y cada vez se sigue trabajando en esa selección, pero cada vez más también buscando hembras que tengan mayor capacidad de producción lechera, ¿de acuerdo? Porque esos 12 o 15 o 18 lechones hay que alimentarlos. Y hay que alimentarlos a ser posible evitando el manejo de nodrizas. Por lo tanto, estamos jugando con todo este equilibrio. Animales que pueden ser más o menos prolíficos, cada vez tenemos más genéticas hiperprolíficas, donde el problema es que, claro, el útero tiene una capacidad y tiene una capacidad en kilos, digamos, de lechones. Si en vez de haber 12 lechones hay 18 lechones, lo normal es que esos 18 tengan un peso promedio menor al de los hipotéticos 8, 9 o 10 lechones que podría tener una hembra no hiperprolífica. Por lo tanto, como decimos, disminuye su peso vivo y también aumenta esa heterogeneidad. Te puedes encontrar lechones bastante más hechos y bastante más grandes y también lechones con un tamaño que a lo mejor complica mucho el manejo de los mismos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una serie de columnas con datos productivos que va cada 5 años, con lo cual tendremos que esperar unos 2 más para tener los del 2025. También es cierto que podemos ya dar datos del 2023, ¿de acuerdo? Normalmente, no sé ustedes por qué se guían, normalmente la gente suele mirar, evidentemente, los destetados por cerda y año, lechones destetados por cada cerda productiva y año. Hemos pasado de 25 en el 2010 a 27, casi 28 en el 15. En el 2020 se hablaba de casi los 30, pero es que en el 2023 hay países y hay productores en América Latina que están en 35 y en 36. Y en Dinamarca hay ganaderos que están en 40, ¿de acuerdo? 40 lechones destetados por cerda y año. ¿Qué ocurre? Que estamos en lo mismo. No quiero comparar porque esos 40 lechones por cerda y año se dan en granjas que tienen no más de 100 cerdas y donde trabajan pues, prácticamente 20 personas. Por lo tanto, la atención es exquisita, cuidadosa, no permiten que un solo lechón, si es posible, se pierda. Por lo tanto, no es realmente equiparable y no estamos comparando manzanas con manzanas, ¿de acuerdo? El dato de nacidos totales, evidentemente, con la hiperprolificidad, esos 15 ya se quedan bastante lejos de lo que sería la realidad hoy día. En nacidos vivos lo mismo, en nacidos muertos lo mismo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué está resaltado en rojo este 19 aquí? Hablamos de mortalidad predestete, estamos hablando de que son genéticas cada vez que dan más nacidos vivos con un menor peso vivo promedio, animales que tienen una cierta complejidad en su manejo y por lo tanto existe una mayor mortalidad predestete dado que son animales que en algunos casos o no son viables o son muy difíciles de llevar a buen término, ¿de acuerdo? Destetados por camada 12, ya estaríamos en cerca de los 15 y azal destete estaríamos hablando, pues ya digo, de los promedios modernos están entre 19 y 21, ¿de acuerdo? Dentro de 2 años tenemos una columna nueva que será la 2025 y podremos completarla. Pero ya les digo que el dato importante de esta primera línea nos estaríamos yendo prácticamente a los 35-36 y en las top, que no son con las que nos tenemos que comparar, estaríamos en los 40. Destete fase 1 y fase 2. Bueno, entre el nacimiento y la separación de la madre, los puntos críticos son, como hemos dicho, el peso al nacimiento, genéticas hiperprolíficas, el encalostrado correcto. Yo no sé ustedes si tienen en la cabeza ahora mismo cuánto suele durar un parto promedio en una cerda que ustedes puedan gestionar. Pero yo he visto partos de 23 y de 24 horas de duración. Otros también los he visto de 6 y de 8 horas. ¿Qué ocurre? Es lo mismo el calostro al minuto siguiente de nacer el primer lechón que el calostro del cerdito número 20 que pueda nacer en un parto de 20 horas. Evidentemente no. Las concentraciones de IgG y de IgA que hay en el calostro no tienen nada que ver. Entre el lechón que mama el primer calostro recién parida y recién iniciado el parto que el que intenta sacar algo del calostro a las 8, 10 o 20 horas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no es lo mismo un parto de 6 horas que un parto de 15. La mortalidad predestete, acabamos de comentar, que tiende a incrementarse debido a estos lechones con un nivel de madurez menor, ¿de acuerdo? Y sobre todo el peso vivo al destete, que nos va a dar
una correcta transición cuando empiece a ingerir alimento seco exclusivamente y cuando se relacione en su ambiente con su nueva jerarquía y su nuevo entorno de compañeros en el sitio 2, ¿de acuerdo? En la fase 2, ¿qué es lo que tenemos? Ya hay una separación física de la madre, ya la madre se queda ya vuelve a su maternidad, vuelve a su gestación, vuelve a otro ciclo productivo y automáticamente el animal tiene un estrés porque lo cambiamos de sitio, le generamos seguramente un estrés por transición de alimento, por transición de temperatura, por reorganización de grupos, por establecimiento de jerarquías, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese animal, como digo, tiene todos los números, tiene todos los tiquetes para que le toque seguramente algún proceso diarreico. Es posible que el control de ambiente, la ventilación no sea la correcta, pase calor, pase frío. Mientras no le afecte directamente en la parte de la barriga las corrientes de aire, que a veces son los problemas cuando se realizan extracciones de aire por el foso, por la parte inferior, que hay corrientes de aire. Un lechón puede pasar calor o podría llegar a pasar frío. Es decir, estaría fuera de su zona de confort, con lo cual parte de su ingesta de alimento va a ir destinada a combatir o a combatir el frío, porque si es combatir el calor lo que va a hacer es dejar de comer, va a tener un ayuno. Por lo tanto, ese animalito, recuerden que debajo de la piel tiene apenas un músculo liso, los restos del abdomen, y luego ya tiene todo el paquete intestinal. Cualquier alteración, cualquier corriente, cualquier frío que pase, le afecta directamente a su digestivo y ocasiona procesos diarreicos, aparte del propio derivado de la alimentación correcta o incorrecto. Por lo tanto, los procesos diarreicos, recuerden la cifra, 1 día de diarreas, 3 días de recuperación. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto al peso vivo al destete, estamos hablando que antes hemos dicho que a veces la selección que están haciendo hoy día las empresas genéticas van muy orientadas hacia capacidad lechera de la cerda, porque, como digo, puede tener 18, 20, 25, la Meishan estaba por encima de los 26, la genética china Meishan estaba por encima de los 26 lechones, pero esa cerda no tiene prácticamente producción lechera ni tiene calidad de carne. Solamente tiene unos genes para producir muchos, ovular muchos embriones, muchos óvulos y gestar muchísimos lechones, pero ni tienen calidad de carne ni tiene capacidad de alimentarlos debidamente. Por lo tanto, la producción de leche, que es la línea roja, llega a una meseta, alcanza su máximo y empieza a decrecer. Pero ¿qué ocurre? La demanda de leche de estos animales es brutal. Llega un momento en que no hay suficiente leche para cubrir la demanda que nos está demandando, perdón por la reiteración, que nos están pidiendo todos esos lechones. Y esto es un defecto, una falta de alimento, que tenemos que suplirlo a base de una papilla, a base de un alimento fase 0, a base de una harina o a base de un pellet de primeras edades. ¿De acuerdo? Es evidente que el peso vivo al destete va a afectar a los pesos futuros. Esto sería peso a matadero, ¿de acuerdo? Tenemos nacimiento día 0, destete día en torno al 21, hemos dicho, final de la transición aproximadamente sobre el día 68, 70, y a partir de ahí pasarían al cebadero. Los animales que van en rango alto, los rojos, los grandes, van a llegar a peso a matadero mucho antes, menos días a matadero. Van a abandonar el cebadero, la sala de engorda, la ceba, mucho antes. Los de color azul, que serían los medios, va a alargarse más el momento en que vayan a matadero. Y los más pequeños, la línea verde, por supuesto, van a salir más tarde. A final de cuentas, todo esto es dinero, porque son animales que están presentes en la sala de cebo, consumiendo varios kilos de alimento diario, que cuesta dinero, para alcanzar el mismo peso. Por lo tanto, si yo soy capaz de venderlos como en el punto rojo, voy a ser más eficaz y más eficiente. ¿De acuerdo? Es muy importante el peso vivo al destete, puesto que te va a marcar cuál es el futuro de ese animal a la hora de llevarlo al rastro. En esta fase 2, ¿cuál es el objetivo principal? Lo que hemos hablado, que el animal coma, que empiece a comer. ¿De acuerdo? Porque lo que tiene que hacer el animal es activar su digestivo. Recuerden que un animal recién nacido tiene la capacidad de ingerir leche de la marrana aproximadamente hasta en 18 ocasiones. 18 veces puede llegar a ir a tetar diariamente un lechón. Si le dejan, si tiene teta libre y si no tiene que andar peleándose con los compañeros. Porque su estomaguito es de una capacidad muy pequeñita. El animal lo que hace es que ingesta leche hasta que se le llena la tripita de leche. Cuando tiene el estómago lleno, se va a descansar. En cuanto esa leche se digiere, vuelve otra vez la solicitud de alimento, volverá a tetar y así hasta 18 veces diarias. Podría llegar a tetar, ¿de acuerdo?
por lo tanto tenemos que oponerle o disponer a la marrana con suficiente capacidad de producción lechera, con un buen correcto alimento de lactación, una buena fuente de agua, etcétera, para que la madre se dedique a producir leche, que es la función que tiene durante esa etapa. Pero es cierto que ese lechoncito, en unas situaciones no ideales, estaría con ese estrés, repito, por ese cambio, por esa incapacidad, por ese frío o no, por esa incapacidad de termorregulación que tendría el animal y por una posible deshidratación que le llevaría a no poder tener ni fuerzas para ir a tietar. ¿De acuerdo? Esta ingesta que decimos aquí de más de 200 gramos las primeras 24 horas nos va a permitir, como digo, que haya un menor impacto a nivel diarreico entre el día 5 y el día 9 de destete. En cuanto normalicemos el flujo, el peristaltismo digestivo y el animal tenga un flujo normal, un consumo de alimento normal, estos animalitos pequeños son unas verdaderas máquinas de convertir alimento, ¿de acuerdo? Yo he llegado a obtener datos por debajo del 0,97 de conversión. Es decir, con menos de 1 kilo de alimento se hacía 1 kilo de cerdo. ¿De acuerdo? Eso es un tema simplemente de balance y de equilibrio en cuanto al consumo de agua y consumo de alimento. Pero estos animalitos ahora mismo tienen que desarrollar su sistema musculoesquelético, su sistema nervioso, acabar de madurar su sistema muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Son verdaderamente muy eficaces a la hora de convertir. Aquí muchos datos no los voy a aburrir, simplemente que es cierto que existen una serie de gráficas, aquí en la derecha una serie de estudios estadísticos donde dicen que, bueno, que verdaderamente entre el día 2 y 29 estamos hablando de unos consumos entre 236 en el caso de animales que no han tomado alimento de preinicio, alimento digamos tipo 0, y hasta de 249 en aquellos que sí. Y en el caso de los días 21 a 29 hablamos de ganancias de 245 frente a ganancias de 275. Bueno, son muchos datos, pero simplemente que sepan que condiciona bárbaramente el haberse alimentado en los primeros días de vida correctamente, llegar a un peso al destete correcto, para que eso automáticamente nos vaya dando beneficios posteriores en las distintas fases de producción. ¿De acuerdo? Si nos fuéramos a detallar, tendremos incluso desarrollo a nivel de intestino delgado, a nivel de colon, a nivel de todo el tracto gastrointestinal en cuanto a madurez, en cuanto a altura de vellosidades, profundidades de criptas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Está claro que si el animal está haciendo su trabajo, su fisiología normal, el intestino va a ir madurando y se va a preparar muy rápido para actuar dentro de muy poco tiempo, comportarse como un animal adulto frente al comedero, cuando ya llegue a la fase 2, al destete, a la transición. Volvemos a dar un poco una foto de la situación. Animales que pueden estar con una disbiosis, con una alteración y una desproporción de las bacterias, digamos, saprófitas, de las bacterias patógenas. Vamos a tener una alteración de la lámina propia del intestino. Va a haber una diferencia sustancial entre la altura de la vellosidad y la profundidad de la cripta. No tiene todavía capacidad de producción de ácido clorhídrico, este animal todavía no la tiene. Por lo tanto, tenemos que intentar favorecer que exista una predigestión de esas proteínas, que no tengan que hacer mucho esfuerzo todo su sistema digestivo para poder digerir alimentos que ahora mismo no son muy exigentes, y son fáciles de digerir, ¿de acuerdo? Pero esta palabra estrés, ya sea en castellano o en inglés, con S o líquida o con lo que nos va a ocasionar es lo que estamos hablando. Va a haber siempre una situación difícil para este lechón frente a cualquier situación que se nos plantee en el entorno de la producción, ¿de acuerdo? Y todo iba a conllevar, el mayor efecto que vemos es el proceso diarreico, o el no consumo, o lechones apagados, lechones sin ganas de comer, etcétera. Esta CRIP-FEED, este alimento, digamos, inicial, nos favorece, primero, la maduración del microbioma, o sea, de todas las bacterias saprófitas beneficiosas a nivel intestinal, nos permite que haya una rotación, un consumo, una pauta, un día a día correcto en el consumo y en la transformación, y, por supuesto, nos ayuda a madurar el digestivo, que es la principal función que buscamos, es eso, que el digestivo madure lo antes posible
para que este lechoncito en muy pocos días se enfrente al comedero como si fuera un animal grande, adulto. ¿De acuerdo? Repetimos, mismos datos de antes, pero un poco puestos en texto. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Tenemos que intentar buscar herramientas que en este caso nosotros nos hemos vinculado a los sentidos del gusto y del olfato, dado que ellos tienen una capacidad bárbara y muchísimo más elevada que la de nosotros como humanos en ese sentido. Luego hay unas comparaciones, ahora las vamos a ver, cómo nos diferenciamos los mamíferos, los primates o los no primates en la capacidad de diferenciar olores y sabores, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros normalmente este tipo de comederos, ya sea de un color o de otro, de una marca o de otro, nosotros los usamos porque están diseñados para que este lechón, bueno, pues pueda acceder a ese alimento, pueda interactuar con el comedero, pueda jugar con él, a veces hasta mete las patas dentro, por eso hay veces que es preferible ir a comederos de un diámetro un poquito menor, de colores brillantes para que el alimento resalte sobre el fondo del comedero. Hay quien le ata algún tipo de nudos, de cuerdas, ahí lo ven en las fotos, para que el animal interactúe, juegue con ellos. Hay quien prefiere agarrar una botella de plástico de cualquier refresco, le quita la etiqueta, la llena de agua y la deja rodando por el suelo. Los animales se entretienen mucho con ese tipo de juguetes, que son inocuos, porque si se rompieran no es más que agua y el trozo de plástico que, bueno, que se retira. Pero hay quien cuelga cadenas, hay una serie de juegos y de elementos para que esos lechones puedan estar interactuando y minimizar pues las peleas, las luchas, el mordisqueo de orejas, mordisqueo de rabos, evitar que tiendan a jugar a veces incluso bebiendo orina, etc. Todo eso tenemos que intentar buscar, ¿de acuerdo?, cómo podemos reducir ese estrés o ese nerviosismo o potenciar el juego para que el animal se dedique a comer y a convertir alimento en kilos de carne, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hemos dicho con diseño ambiental, condiciones de temperatura y humedad óptimas, la densidad animal es importante y en este caso la presencia o no de la madre, dependiendo de qué etapa estemos valorando, ¿de acuerdo? ¿Qué técnicas estamos hablando a nivel de potenciar sentidos del gusto y del olfato? Nosotros no sabemos realmente qué olor le gusta al animal, pero lo que sí es cierto es que a nosotros nos guste un olor dulce o un olor avanillado o de leche o de frutas, no significa que a un cerdo le tenga que gustar ese olor. De hecho, si ustedes, no sé si ustedes se han parado a pensarlo, pero cuando un animal salvaje, por ejemplo, un mamífero salvaje, tiene sus crías en la sabana africana o en la selva o donde sea, ustedes saben lo que hace la madre nada más parir. Habitualmente se ingiere la placenta. ¿Por qué la ingiere? Mucha gente dice, no, porque eso es una fuente de proteínas, es una fuente de alimento y bla. Sí, pero también saben lo que es. Está eliminando las pruebas del delito. Está eliminando una fuente de olor que le está diciendo a sus competidores en la escala, en la pirámide, digamos, de consumo, que acaba de tener unas crías. La placenta tiene un olor muy característico, tiene un olor animal muy característico. Y en muchas ocasiones el olor a placenta, el olor a la madre, el olor a sudor, el olor a las heces, les resulta mucho más atractivo que un olor dulce de vainilla o de leche. ¿De acuerdo? Nosotros sí que hemos trabajado mucho en olores, en extraer los volátiles de la placenta, del calostro y de la leche cruda de la marrana, y con eso hemos hecho atractantes e improntadores, que le llamamos, que lo que consigue es que el lechón, en cuanto percibe ese olor, automáticamente se le enciende todas las alarmas y dice, wow, esto es mi mamá, esto es como lo de, esto me recuerda a seguridad, esto me recuerda a alimentos, esto me recuerda a estar bien, esto me recuerda, y automáticamente el animal se lanza. ¿Por qué? Porque va a algo conocido. Todos, cuando hemos viajado, yo ahora mismo estoy fuera de mi casa, a 13 horas de avión de mi casa, y estoy deseando volver a mi casa. ¿Por qué? Porque es donde yo me encuentro cómodo, donde mejor estoy. Se viaja, se está bien, pero donde todos estamos mejores es en nuestra casa. Eso creo que ninguno me lo va a dudar, me lo va a poner en tela de juicio. Por lo tanto, el lechón encuentra un lugar de confort cuando percibe ese olor. Y repito, no tiene por qué ser un olor dulce, agradable, puede ser un olor fuerte, como es el de la placenta o el del calostro. ¿De acuerdo? Esos olores nosotros sí que los estamos trabajando
para conseguir fidelización, conseguir impronta, ¿de acuerdo? Y conseguir consumo. En nuestro caso, estamos hablando que sí que es cierto que los mamíferos, nosotros los primeros, tenemos una cierta fidelidad por los sabores dulces, ¿de acuerdo? O incluso proteicos, lo que llamamos el sabor umami, o incluso salados. Ustedes preguntan y seguramente a la mitad de gente que ustedes conozcan les guste más el dulce que el salado y a la otra mitad les guste más el salado que el dulce. Pero tanto el dulce como el salado son muy naturales en los mamíferos, ¿de acuerdo? El resto ya vamos por otras vías. Pero en este caso los animales no tienen por qué tener esa fidelidad con ese gusto. Siendo mamíferos, no tienen por qué tener una fidelidad al dulce o al salado, ¿de acuerdo? Simplemente lo dejo ahí, luego volveremos sobre ello. En este caso nosotros lo que hacemos es ensayo-error, lo que decimos ensayo-error, experimentamos directamente y vemos qué respuesta hay frente al consumo con uno o con otro apetente, ¿de acuerdo? Los animales en sí van a tener un aprendizaje social y también tienen un aprendizaje maternal, ¿de acuerdo? Todo esto, si lo hacemos una especie lo metemos en una coctelera, al final, tenemos que poner en disposición de estos animales los medios más adecuados para que ellos exploten todo su potencial, tanto genético como de crecimiento, como de conversión, ¿de acuerdo? Entrando en el comentario anterior que estábamos hablando, yo aquí, antes que poder preguntarles a ustedes, porque evidentemente como no tengo la capacidad de poder preguntarles ni les estoy viendo, yo mismo hago las preguntas, ¿no? Digo, ¿es posible que ciertos compuestos volátiles traspasen la barrera placentaria y estén presentes en el líquido amniótico de la madre gestante? Afirmativo. ¿Esta presencia de compuestos volátiles en las dietas de las madres gestantes podrían generar una familiarización con los mismos durante el destete? Es decir, el olor a la placenta, el olor al calostro, el olor a la leche. Por supuestísimo, los animales tienen esa memoria, nosotros la seguimos teniendo y nosotros somos los primeros que recordamos sabores de ciertas comidas, de ciertas preferencias que tenemos, ¿de acuerdo? Así hay una serie de preguntas en las cuales todo lo que nos hace es reforzar la hipótesis de trabajo, que por supuesto que existe una vinculación y un efecto y una respuesta asociada al efecto del uso de esos compuestos volátiles asociados a olores animales, ¿de acuerdo? De líquido amniótico, dado que ese líquido amniótico ha sido ingerido, porque ustedes saben que todo el digestivo del animal y parte del respiratorio está repleto, digamos, está lleno de líquido amniótico. Son las famosas primeras heces tan oscuras y tan malolientes que tanto cualquiera de nuestros hijos, si ustedes ya han sido padres o madres, han tenido y han podido ver ver en primera persona, ¿de acuerdo? Entonces, el que nosotros seamos capaces de fidelizar al animal con ese calostro y con esa leche materna, con esos olores de calostro, de leche y de placenta en esos alimentos de primera edad, nos va a dar como consecuencia un mayor consumo, una mayor apetencia, un efecto de imitación en esas 18 ingestas diarias de leche, si es que las puede llegar a hacer, dado que el animal va a comer alimento hasta llenarse. Va a irse a dormir, a echarse su siesta, a disfrutar de ese efecto hedónico, ¿de acuerdo? Va a hacerse su descanso y en cuanto vuelva y haya sido digerido esa cantidad de alimento, volverá a comer hasta que su digestivo se vuelva a llenar. Y si nosotros mantenemos ese efecto y esa imitación, esa repetición de esos consumos, al final existe una dilatación, existe un crecimiento. El estómago es un músculo liso y si lo llenamos, lo tendremos a dilatarlo. Cada vez le permitimos que tenga un poquito más de capacidad de ingesta, por lo tanto el animalito cada vez ingiere más, cada vez convierte más y cada vez tiene mayor ganancia media diaria. ¿De acuerdo? Bueno, antes hemos hablado, voy a ir un poco más deprisa, que si no se nos irá el tiempo, a nivel de los aromas. Origen externo a la gestación y la lactación. ¿Qué es lo que ponemos nosotros? Lo que nos gusta a los humanos. Anís, leche, vainilla, queso, frutos rojos. Bueno, pero lo que no sabemos, y nosotros sí que ya hemos testado, es que el líquido amniótico de la madre, la placenta, la piel, el propio olor del pelaje, del cuero, del pelo de la madre,
las heces, incluso el sudor de la madre también, por supuesto el calostro y por supuestísimo la leche. Esos olores al animal le producen una filiación, un confort, repito, es curioso, olores a sudor, olores a animales, olores penetrantes, le produce una fidelización y por lo tanto lo que el animal hace es consumir. El hándicap que tenemos a nivel comercial es que la persona que abre el saco de 2 patas, no de 4, y que decide si ese producto huele bien o huele mal, es un humano que apenas tiene células suficientes de células sensoriales olfativas respecto a las que tiene el cerdo. Las vamos a ver ahora ese ejemplo y lo llamativo que es, ¿de acuerdo? Estamos hablando siempre de lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí no voy a entrar en detalles. Esta presentación se la haré llegar al ingeniero para que la distribuya entre ustedes si así les parece bien. Nosotros, las estrategias actuales son muchas, ¿de acuerdo? Cualquier formulador le va a decir que usa probióticos, prebióticos, el óxido de zinc que hemos hablado antes, aunque en Europa ya está prohibido más que a nivel nutricional, el diformato de potasio, se usan enzimas, sobre todo para el tema del fósforo, se usan acidificantes, orgánicos, inorgánicos, ácidos grasos de cadena media, extractos botánicos, etcétera. Nosotros, como ven en la foto claramente, trabajamos extractos a base de cítricos, de plantas de cítricos, y estamos usando productos que se derivan de estos extractos, que son edulcorantes o premezclas aromatizantes, ¿de acuerdo? Nosotros, ¿qué estamos haciendo de manera general? Todo el mundo que hacemos de manera general en las dietas iniciales. Trabajar, intentar imitar el perfil de ese alimento lácteo de la marrana. No vamos nunca a conseguir el mismo perfil de leche de la marrana. No lo vamos a conseguir, pero nos tenemos que intentar acercar. ¿Cómo? Con ingredientes lácteos, con derivados de suero de leche, sueros reengrasados, concentrados proteicos, provenientes de globulinas y lactoglobulinas, ingredientes que ya están predigeridos, como hablamos aquí de la avena, del arroz, soyas, digamos ya aislados de soya, donde ya no existen factores antinutricionales, intentar usar cereales, por ejemplo, de origen nacional frente a maíz importado. Recuerden que Estados Unidos está manejando aproximadamente 5 años de stock de cereales y el que ellos liberan cada año es el más viejito. Es decir, si ustedes compran un barco de maíz a Estados Unidos, ese maíz lleva 5 años estocado en los silos. Por lo tanto, tiene de todo y un poco más. Y como además barren el fondo del silo para que les llegue hasta el último gramo, pues hasta el último gramo de micotoxinas les viene ahí también. Está muy definido si viene de la costa este o de la costa oeste en función de si viene con aflatoxina, con tricoteceno, con cerealenona, con T2, con lo cual se sabe perfectamente en función de qué micotoxinas te encuentras, de dónde viene ese maíz, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, estaríamos incorporando ingredientes de origen animal allá donde se puedan usar, como por ejemplo plasma, plasma sanguíneo. La presentación, tanto en pellet, habitualmente 1.5 o 1.8 milímetros de diámetro, que no suele ser fácil porque es caro y es costoso obtener ese pellet y hacerlo bien, o directamente un pienso en harina. El pienso en harina únicamente tiene el peligro que si lo transportamos en graneleros, no en sacos, sino en granel, a partir de 150 a 200 kilómetros de transporte y según si las carreteras son buenas o son muy bacheadas, se puede estratificar esa harina y entonces cuando se descargue se puede descargar partículas más gruesas primero y partículas más finas después, con lo cual no sería homogénea la mezcla de esa harina. En ese caso sería más recomendable transportarlo en costales, en sacos. Y el tamaño de las partículas, es decir, la molienda, también es muy importante. En el caso de lechones chiquitines, partículas gruesas no van a ser absorbidas, van a ser expulsadas, por lo tanto no va a aprovechar absolutamente nada, tendería a producir ulceraciones y en el caso de los animales más mayores, los gordos, al revés, las partículas muy finas son las que ocasionarían algún tipo de ulceraciones. Ya no hablamos de los comederos, que evidentemente tienen que ser en el número adecuado o bien ubicados, etcétera, etcétera, y los adecuados para el tipo de alimento y la edad del animal. Y en el manejo, lo mismo. Bebederos, comederos, higiene, prevención, vacunaciones, condiciones de temperatura y humedad, limpieza, etcétera, etcétera. Nosotros lo que estamos aportando a todo este pool de soluciones y estrategias para incentivar el consumo es la adición de estos edulcorantes o aromas en estos premixes, en estos correctores o en el alimento final.
¿De acuerdo? Concepto de palatabilidad, olor y sabor. Aquí se nos ha colado una vaca, pero es que esta foto me gustaba mucho y dijo, la voy a poner porque así claramente van a... salimos un poco del foco del cerdo y nos metemos aquí en el... Bueno, la combinación de sabor y olor, a final de cuentas, que nos llegan por los sentidos del tacto. ¿De acuerdo? Todo eso estimula unos receptores en cavidad oral y nasal y la percepción del olor es inmediata, es mucho más rápida y es mucho más penetrante que la del sabor. ¿De acuerdo? La del olor, por el número de... Ahora lo vamos a ver. Por el número de neuronas, por el número de interconexiones que existen, es mucho más potente la percepción vía olor que vía sabor. ¿De acuerdo? Antes de empezar a comer, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos el alimento, la forma, el color, la presentación. A nivel auditivo, podemos incluso estimularnos nosotros los animales a la hora de oír el sistema de transporte del alimento o la voz del operario, etcétera, y por supuesto el olfato. Y mientras comen, ¿qué es lo que ellos perciben? Perciben el tacto, la textura, incluso la temperatura, el sabor y el olfato. Todo eso lo perciben, la granulometría, ¿de acuerdo? Todo eso se percibe en cuanto están masticando. Bueno. A nivel del tacto, estamos diciendo que los cerdos más pequeños suelen preferir el pellet, juegan con él, lo mastiquean, repito, 1,5 a 1,8. Intentemos evitar pellets muy duros, ¿de acuerdo? Pellets que se hayan favorecido las reacciones de Maillard, la caramelización de la lactosa. El caramelo no se absorbe, los azúcares sí, pero el caramelo no se absorbe, con lo cual eso sería contraproducente. Sería un pellet duro, un pellet que le costaría masticar, etc. Los pollitos pequeños prefieren, por ejemplo, la presentación en migajas, que sería un pellet partido, un pellet troceado, un pellet quebrado, ¿de acuerdo? Y a nivel de dureza difiere también mucho. Ya no hablemos de acuacultura, donde tienes que hablar de flotabilidad para que el alimento se quede a una profundidad determinada o vaya al fondo o se quede en la superficie, ¿de acuerdo? A nivel de olor y sabor, ya hemos dicho que es muy potente, sobre todo el olor y con posterioridad el sabor, pero varía muchísimo entre especies y dentro de las especies también. Este es un corte sagital, en este caso es un rumiante, una oveja, pero simplemente para que vean cómo están interconectadas la cavidad oronasal, donde ingiere el alimento y donde luego todos estos volátiles automáticamente llegan directamente al cerebro y aquí se elabora la respuesta. Entonces, la comunicación entre la comida y las partículas volátiles que llegan rápidamente a esta cavidad oronasal es inmediata. Aquí, fíjense, es muy curioso esto, no vamos a entrar en profundidades, pero si vamos al cuadro de abajo, esto es un cerebro de porcino, ¿de acuerdo? El humano, el cerebro en peso supone el 2% del peso vivo del cerebro. En el caso del cerdo apenas es el 0,05%. El bulbo olfatorio en el humano apenas llega al 0,01%. En caso en el cerdo sería el 7%. ¿De acuerdo? En glomérulos hablaríamos de 5.500 en humanos y de 11.000, el doble, en porcino. Los genes responsables y funcionales de esta función olfatoria hay 350 en porcino, hay casi 1.115, 1.113 en porcino. Y los glomérulos por cada gen entre 16 y 10. Es decir, la capacidad olfativa del cerdo es N veces más potente que la del ser humano. Aquí tenemos, a nivel anatómico, esto sería, el cuadrito rojo sería una ampliación de esta partícula que vemos aquí, serían los receptores del olor, ¿de acuerdo? Y estas moléculas que estarían, digamos, serían las fracciones volátiles que se conectarían con el receptor y que darían la respuesta, que subirían por esta neuronita y llegarían a los glomérulos y llegaría la información al bulbo olfatorio en el prosencéfalo cerebral. Por lo tanto, que sepan simplemente que la capacidad olfativa de estos animales es espectacular. No sé si ustedes conocen, aquí hago un pequeño inserto, conocen ustedes lo que es la trufa negra. No hablo de la trufa de chocolate, que es como todo, mejor todo el mundo, una trufa, un postre de chocolate, no. La trufa negra es un hongo hipogeo, está enterrado en el suelo, se llama Tuber melanosporum. Es como una especie de roquita negra de tacto, bueno, blando, consistente, pero no es duro como una piedra.
Y es un hongo muy, muy apreciado en cocina y que antiguamente se usaban cerdos para localizarlos. Están, digamos, en las raíces de ciertos árboles, ¿de acuerdo? Carrascas, Quercus roboripetre, etcétera, etcétera. Una serie de árboles en un suelo concreto, en un suelo que tiene que ser ácido, arenoso, y entonces se crían. Hay naturales, pero ya hoy día eso es un aprovechamiento vegetal como otro cualquiera, y hay plantaciones de Tuber melanosporum, de trufa negra. Y llegaba a leer, pues no recuerdo, pero llegaba a leer $900, $1.000 el kilo de trufa. Y esa trufa antiguamente se usaban cerdos para buscarla, para ubicarla, localizarla. ¿Qué ocurre? Que un cerdo grande al final llegaba y se la comía. Entonces no es lo mismo apartar a un cerdo de 100 y pico kilos, 200 kilos, que hoy día que se usan perros. El perro le enseñas a jugar a cómo buscar esa trufa y el perro disfruta jugando y luego el premio es darle un palo y tirárselo y ya está, ¿no? Bueno, este ejemplo es simplemente para que sepan que estos animales eran hasta muy valorados hace años por su espectacular olfato, al mismo nivel o prácticamente al mismo nivel que puede ser el de un perro, ¿de acuerdo? Aquí, si ven, si se fijan, este sería una estructura de cómo sería el diseño olfativo a nivel de aves, este sería el del humano y este sería el de otros mamíferos. ¿Qué ocurre de peculiar aquí? Si se fijan en este cuadro que marco aquí en rojo, las interconexiones a nivel de aves radican en un único núcleo neuronal. A nivel de humana, promedio de 2. Aquí tenemos ya 6 a nivel de mamíferos. Es decir, estamos hablando de N veces, no quiero decir ni 5, ni 7, ni 20 más, pero es mucho más potente la capacidad olfativa y de fidelización de los mamíferos si eliminamos el factor primate, el factor humanoide, ¿de acuerdo? Simplemente, comentario importante. Igualmente, a nivel de epitelio, el número de células y de área en mamíferos que no son primates, y en este caso el cerdo sería los números resaltados en azul, los humanos seríamos los de abajo, tendríamos unos 5 centímetros cuadrados, ¿de acuerdo?, de epitelio olfativo, frente a un promedio de casi 100, 75 a 100 centímetros cuadrados en estos mamíferos no primates. Y el número de células en millones pasa de 10 a 20 millones y en el caso de los cerdos estaría entre 125 y 225 millones. ¿De acuerdo? No insisto más en el tema anatómico y olfativo, pero sí quiero que sepan que es brutalmente potente. A nivel simplemente ya como detalle, el ser humano es capaz de percibir nivel de umbral olfativo en miligramos por litro de aire. El ácido acético, el ser humano percibe cuando hay un 0,005%. Los mamíferos, fíjense, 0,00000. Bueno, no sé ni qué unidad sería esta. El ácido butírico estaríamos el humano en 0,009. Los mamíferos, igualmente. Muchísimo más eficaces y mucho antes lo detectan. Y la alfa-ionona, que más o menos para que se hagan una idea sería los aceites esenciales del olor de la rosa, nosotros podemos percibir un olor de rosa con esta mínima concentración en miligramos por litro de aire. Pues los mamíferos, porcino, sería capaz de detectarlo muchísimo antes y a muchísima menos concentración. Por lo tanto, con ínfimas cantidades de sustancias de olor animal, léase placenta, léase calostro, el animal lo detecta, lo reconoce, lo fideliza y automáticamente lo consume. ¿De acuerdo? A nivel del sentido del gusto, aquí tenemos una lengua donde, si se fijan, hay una serie de papilas en posición 1, 2, 3 y 4, donde existen papilas fungiformes, que sería esta de aquí del costado de la lengua, donde está la flecha, las foliadas, que sería la posición número 2, las circunvaladas, posición número 3, y las cónicas, que están en la raíz de la lengua, punto 4, ¿de acuerdo? Hay distintos puntos en nuestra lengua igualmente, en la lengua de los mamíferos igual, donde se perciben más o menos unos sabores u otros, ¿de acuerdo? Estamos hablando siempre de gustos amargo, salado, dulce, umami y ácido. Aquí hay otro detalle que también aprovecho un minutito medio, 30 segundos para contarles, porque estamos hablando de todos estos sabores. Ustedes, claro, no les puedo hacer una pregunta porque no me pueden contestar, pero ustedes podrían llegar a indicarme en qué momento, o sea, qué momento no, por dónde se percibe el gusto del picante. Es decir, ustedes toman un ají, un chile, un picante, una capsaicina,
¿Ustedes sabrían por cuál de estas 5 se percibe? Es decir, el sabor dulce está claro, el salado, el dulce, el umami y el ácido. Pero ¿y el picante por dónde se percibe? Bueno, pues si me dicen cualquiera de estas 5 están equivocados, porque la sensación de picor se percibe en los mamíferos a partir de los sensores propioceptivos del dolor. No se perciben por ninguno de estos sensores, ni salado, ni dulce, ni amargo, sino por los sensores del dolor, que van asociados al quinto par, al trigémino, y que van directamente al cerebro. La reacción ante el picante es muchísimo más rápida que cualquiera de estos 5 sabores, ¿de acuerdo? Bueno, esta información simplemente a nivel de botones gustativos, para que vean la cantidad de botones gustativos que hay en el caso del porcino. Estamos hablando de casi los 20.000, como en el tema del vacuno, ¿de acuerdo? Y a muchísima distancia y diferencia de lo que tenemos los humanos, que apenas llegamos a 7.000. De acuerdo, preferencias de olor, hemos dicho que es muy complicado, que nosotros como humanos intentamos hacer ver que el lechón le va a gustar lo que a mí me gusta, y eso no tiene por qué ser así, pero vamos a tener una lucha permanente y eso habrá que corregirlo en algún momento, ¿de acuerdo? En el caso del porcino, tanto el dulce como el ácido serían las preferencias del porcino, ¿eh? Tanto el ácido como el dulce, mucho más que el salado, que el amargo, somos mamíferos, ¿de acuerdo? En olor y sabor, dependiendo de la edad, los cerdos pueden tener más preferencias por sabores, como hemos dicho, dulces o ácidos. Canela, vainilla, mantequilla, lácteo, coco, frutas, ¿de acuerdo? Otros animales, los conejos, pues tienen otros gustos más anisados, romero, etcétera. Hay otras preferencias. La variabilidad, ¿de qué depende en ese sabor de los alimentos? De muchísimas cosas, evidentemente. Las formulaciones, cuando tienen que ser de bajo coste, evidentemente, pues buscamos materias primas las más asequibles posibles, que muchas veces no son las de mejor calidad, o no llevan el correcto procesado, o es una soya que está especialmente quemada, o es un subproducto que hemos conseguido de una fábrica de galletas, y a veces nos viene hasta con el plástico de la galleta. Pueden ser muchas cosas. Disponibilidad, sabor desagradable de algunas materias primas, incluso enranciamiento, porque tengan algunas grasas que no sean las más adecuadas, o incluso simplemente que lleve medicamento, una oxitetra, cualquier medicamento, cualquier antibiótico. Hay antibióticos absolutamente muy desagradables. Entonces eso reduciría mucho el consumo, los que llamamos los off-tastes, o sea, los retrogustos, los gustos desagradables. Y eso lo vamos a combatir usando un edulcorante que sale de la naranja amarga, que se va a llamar, ahora se lo comentaré, neoesperidina dihidrochalcona. Para más comodidad y entre nosotros estamos entre amigos, la vamos a llamar Neo. No es el de Matrix, pero la vamos a llamar Neo. Bueno, entonces, estas materias primas de olor desagradables, ¿cuáles son? Pues evidentemente la urea, la harina de pescado, dependiendo de cómo esté el tema de las aminas. El rapeseed es la colza, que tiene el ácido erucico. El sorgo, la alfalfa, la harina de maíz. El grapeseed seed es la colza, la semilla de colza, tienen taninos. El manioc es la yuca. La yuca tiene algún tipo de compuesto que también son desagradables. Y, por supuesto, los antibióticos, ciertas medicinas, tienen sabores, pues bueno, un tanto desagradables. Esos mal olores y esos gustos amargos, ¿qué es lo que ocasionan? Que disminuya el consumo de alimento. ¿De acuerdo? El animal rechaza el alimento y lo deja de consumir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Incrementar esa ingesta, asegurar el consumo y mejorar la conversión. ¿Cómo? Evitando variaciones en el sabor, intentando buscar esos sabores que sean atractivos e intentando hacer un efecto enmascarante de los medicamentos que hubiera que usar. Porque si el medicamento tiene que ir, porque tiene que ir, pues intentemos que al menos no ocasione una reducción en el consumo, un efecto contraproducente en el consumo. Volvemos un poco al tema de antes. La frase más importante es la última. La percepción de los aromas por aromistas, nutricionistas o granjeros no va a coincidir con la del animal consumidor final. ¿De acuerdo? Eso está absolutamente claro. El olor siempre va a ser un indicador de la calidad para los granjeros. Quien no ha visto, esto está rancio, esto huele mal, esto se ha echado a perder, esto no me gusta, esto no se lo va a comer el lechón, esto... Pero hay veces que son olores de moho, que puede evidentemente existir, o rancio,
por una oxidación de la grasa, lo que sea, pero un olor a placenta o un olor a calostro no tiene por qué ser desagradable para el animal. A lo mejor lo es para el granjero o para el operario, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente sepamos lo mismo. Son capaces de percibir olores, incluso agradables para ellos, a una concentración muchísimo más baja de la que nosotros necesitaremos para poder percibirlo. Cuando hablamos de edulcorantes en nutrición animal, automáticamente, ¿qué nos llega a la mente? El azúcar, evidentemente. El azúcar es una herramienta valiosísima. El problema es que ocupa mucho espacio, porque la capacidad de edulcorante, que le vamos a poner un 1 a la capacidad edulcorante de la sacarosa, del azúcar común, ¿vale? 1 kilo de azúcar nos ocupa en la fórmula 1 kilo. Esto está claro. 1 kilo ocupa 1 kilo. Eso no hay discusión alguna. Si nosotros somos capaces de ofrecer un producto que tenga una capacidad edulcorante 100, 200 o 500 veces superior al azúcar, vamos a tener que usar gramos, miligramos. Con lo cual, la fórmula va a quedar con más espacio para el maíz, para la soya, para la avena, para todo el resto de ingredientes. Vamos a tener menos espacio ocupado con un edulcorante usando productos más potentes que el azúcar en sí, ¿de acuerdo? ¿Cuáles tenemos distintos a la sacarosa? Tenemos la neoesperidina dihidrochalcona, la NHDC, que es la que hemos llamado neo entre nosotros, para que sea más cómodo la conversación, que tiene entre 1.800 realmente, entre 1.800 y 2.000 veces el poder edulcorante del azúcar. La sacarina sódica, que todo el mundo conoce porque seguramente la hayan usado, entre 250 y 300 veces más potente que el azúcar. El extracto de stevia, dependiendo de los glucósidos que contenga, pues 200, 250, y la taumatina al 10%, que es como se comercializa, entre 200 y 230 veces. Todo esto es 1 kilo de producto equivale a esos kilos de azúcar. Los azúcares naturales los tiene a la derecha, la dextrosa por debajo de la sacarosa, la fructosa un poquito por encima y la lactosa muy por debajo. Entonces, si queremos edulcorar, si queremos endulzar una dieta y usamos azúcar, nos va a ocupar muchísimos kilos en la dieta y nos va a ocupar un espacio que debería de estar ocupando otros productos, fuentes proteicas, fuentes de carbohidratos, fuentes de energía, ¿de acuerdo? Por eso siempre está la grandísima utilidad de estos edulcorantes, que en nuestro caso hablamos de edulcorantes naturales, no químicos, para edulcorar, para conseguir ese efecto endulzante, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, si ven las líneas, la línea naranja es la del azúcar, es decir, el azúcar llega a un poder edulcorante, uno se mete una cucharada de agua dulce y automáticamente ve cómo sube el dulzor y el dulzor rápidamente baja y, digamos, desaparece. Sube y baja muy rápido, o sea, no tiene permanencia. La sacarina, que sería la gris, lo mismo, sube igual de potente prácticamente, baja muy rápido e incluso al final tiene un regusto metálico, tiene una sensación como de un sabor que no es especialmente agradable, pero bueno, ahí lo solemos tolerar, los animales más o menos, pero bueno. La neoesperidina, que es la azul, ¿qué es lo que conseguimos? Que tenga un pico igualmente así de alto, pero ya el pico, la máxima, lo obtiene más tarde todavía y lo más importante es que perdura mucho tiempo. Durante mucho más tiempo queda ese regusto, queda esa permanencia del dulzor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tiene un efecto enmascarante la neoesperidina. Es decir, tiene un efecto que va a bloquear esos sabores desagradables de un insumo que pueda estar quemado, que pueda tener una menor calidad, que pueda ser un subproducto o que puede llevar adicionado un medicamento. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Bueno, la verde última, el Suarex, es uno de los edulcorantes nuestros, simplemente porque vean que prácticamente sigue la misma curva y la misma permanencia de la neo, porque hacemos combinaciones de neo con sacarina, incluso con stevia. Que sepan que la sacarina sódica en Europa la van a prohibir en el lapso de entre 6 y 12 meses, de aquí a 6 a 12 meses, va a estar prohibida su uso en ganadería por por una metabolización que han estimado en la Unión Europea que tarda en desaparecer del medio ambiente entre 35 y 40 años. Por lo tanto, han decidido que la sacarina sódica va a desaparecer de la nutrición animal. Por supuesto, sigue estando autorizada en humana, pero no en animales. Cosas curiosas. Los flavonoides que estamos hablando, esa neoesperidina, etcétera, si ustedes se fijan, esta parte de aquí blanquita que está entre la corteza y la pulpa, se llama albedo. Y el flavedo es la corteza.
Del flavoedo se obtienen los aceites esenciales. Y de esa parte blanca, cuando ustedes pelan una naranja, por ejemplo, un limón, se llama albedo. Ahí están los flavonoides. ¿Qué ocurre? Que los flavonoides hay la misma cantidad en esta fruta madura que en esta fruta inmadura. Exactamente la misma cantidad. En esta parte blanca obtenemos X miligramos de flavonoides y en esta parte blanca obtenemos los mismos miligramos de flavonoides. Aquí hay una moneda de €1 que equivaldría pues como a $0,25 o una moneda estándar, ¿de acuerdo? De uso normal. Por lo tanto, ven, nosotros recolectamos estos frutos inmaduros de naranja, de pomelo, de limón, y con esos frutos extraemos los flavonoides. ¿De acuerdo? Hemos dicho que la neosperidina, que es para nosotros el producto estrella en el manejo de dietas por su poder edulcorante tan espectacular y porque además tiene un efecto sinérgico en el aprovechamiento de otros edulcorantes que quizás sean más económicos, como puede ser la sacarina, pero tiene un efecto sinérgico, potencia las notas más dulces de otros edulcorantes y sobre todo neutraliza los sabores metálicos de otros edulcorantes y neutraliza y enmascara los sabores desagradables de materias primas o de medicamentos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo recomendable es siempre una combinación. La neo es muy potente, pero funciona mucho mejor en compañía de otros edulcorantes, ¿no? Esto es como la máxima en el manejo de gestión de personal. Dice yo solo llegaré rápido, pero con compañeros llegaré más lejos. Esto es lo mismo. Un solo edulcorante llegará muy rápido, será muy potente, pero en combinación con otros tendrá muchos más efectos beneficiosos que únicamente el propio de la neo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se fabrica? A partir de la naranja amarga se produce una molienda, se obtiene un polvo cítrico, se extrae, ese extracto cítrico, que le llamamos aguas madres, se purifican, se obtiene esa neosperidina y por una dihidrogenación se obtiene la neosperidina de hidrochalcón. Es decir, un producto que es tremendamente amargo, como es este de aquí, pasa a ser brutalmente dulce simplemente con una sencilla hidrogenación. ¿De acuerdo? Es curiosísimo lo que la naturaleza nos ofrece. Bueno, esta es la molécula química, simplemente que vean que es este OH, ¿de acuerdo? Que aquí, digamos, se hidrogena. Es el único cambio de esta molécula muy amarga a extremadamente dulce. Simplemente es una mera curiosidad. Aquí habrá detalles ya más concretos sobre el uso de la neosperidina, ¿de acuerdo? Pero simplemente les quiero hacer ver que con el consumo de neosperidina, unas dosis que pueden variar entre las 8, 12, 15 hasta las 18 partes por millón, la ingesta llegó a incrementarse hasta en un 11% respecto al grupo control. O sea, un 10%, un 11% de mayor consumo, eso ya no hay análisis de coste que prácticamente le rebata su eficiencia, ¿de acuerdo? La detección de esta neosperidina en ciertos receptores del sistema digestivo, no hablo de la boca, hablo del intestino delgado, ¿de acuerdo? Digamos que favorece la absorción activa de ciertos carbohidratos y sobre todo de agua en la parte inicial y media del intestino delgado. Es decir, estamos favoreciendo con este producto natural flavonoide, estamos favoreciendo una mejor y mayor absorción de ingredientes importantísimos, como es la glucosa, como son los carbohidratos y como es el agua, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos teniendo a nuestra disposición una herramienta y un arma fabulosa, ¿de acuerdo? Igualmente, hay ciertos receptores bacterianos que permiten que con este estímulo de este flavonoide, de esta neosperidina de hidrochalcona, promueva y evite las disbiosis intestinales, es decir, favorezca el desarrollo de flora saprófita, sobre todo lactobacillus, ¿de acuerdo? Importante, la combinación con otros edulcorantes potencia, es decir, 1 más 1 no serían 2, 1 más 1 serían 3, para ir a un ejemplo rápido. La sinergia de edulcorantes y de enmascarantes nos permiten llegar mucho más lejos y mejor. Más estadísticas, no les voy a aburrir. Conclusiones. En nuestro caso, nuestra recomendación y nuestro producto estrella y lo que les transmito es que hemos trabajado muchísimo
para obtener productos que sean edulcorantes muy potentes, absolutamente naturales, con cero restricción, puesto que son, les repito, origen 100% natural y con obtención acuosa. No hay ni siquiera obtención alcohólica de este producto, con lo cual cero residuos. Está autorizado en la mayoría de especies, lo usamos en salmónidos, lo usamos en mascotas. Y conseguimos incrementar ganancias medias diarias, conversiones y consumos, mejorando el rendimiento de los animales, sobre todo en estas primerísimas edades. Insisto en lo vital, sobre todo en el tema del porcino, donde las genéticas hiperprolíficas cada día nos están dando más herramientas y más quebraderos de cabeza también para manejarlas, pero donde existen herramientas para poder llevarlas a buen término. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tenemos? Mejora de ingesta diaria, asegurar el consumo, existe poder enmascarante para quitar medicamentos del medio, para ocultar medicamentos, materias primas, las sinergias, hemos dicho que mejora a otros edulcorantes, potencia, alarga y aumenta la permanencia del sabor y sobre todo, como pongo a la derecha, libera espacio en fórmula. Muy importante, porque ustedes pueden usar azúcar de caña, panela, lo que quisieran usar. Pero en este caso, este nivel de potencia de edulcorante, de equivalencia de entre 1.800 a 2.000 veces el poder edulcorante del azúcar, no lo tiene prácticamente ningún producto. Conclusiones. Bueno, llevamos usando aromas, palatantes, sabores, aromas, hace muchísimo tiempo. Pero no todo vale. Y lo que nos gusta a nosotros no tiene por qué gustarles a los animales. Nosotros llevamos ya mucho tiempo, como les digo, y tenemos ya 3 productos patentados y registrados en base a placenta, a calostro y a leche de cerda, que hemos visto que son los productos que en combinación con los edulcorantes más y mejor efecto tienen en promover consumo en el tema de lechones principalmente. ¿De acuerdo? Aquí simplemente ya les hago un detalle curioso, que es diferenciar entre el efecto saborizante del efecto endulzante, que no tiene por qué ser exactamente igual, y las concentraciones a las que son activas. Entre 3 y 8 partes por millón ya tenemos un efecto saborizante y un efecto endulzante que se puede alargar hasta las 50, pero normalmente no supera las 20. ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar siempre esas sinergias. Gracias por su atención, como les digo. Espero verlos en CIPORC entre el 5 y el 7 de julio. Estaremos acompañando a nuestros colaboradores de Fartec, que son con quienes nosotros trabajamos en Perú. Y será un placer estar con ustedes y atenderlos directa o indirectamente. Tienen mi correo dromani@htba.com. A través del ingeniero Iván Yaguento también pueden tener acceso a cualquier dato mío, teléfono si necesitan, pero a través del correo prometo contestarles en un lapso de máximo 24 o 48 horas. Así que muchísimas gracias. No sé si habrá alguna pregunta o cuestión. Si en todo caso fuera así, entiendo que a través del chat podremos revisarlo. Y un placer haber estado con ustedes. Espero que no les haya aburrido y que les haya aportado algo. Muchísimas gracias, muy amables. Sí, David. Muchas gracias. A todos los presentes, ahí en el chat, David, había una pregunta del ingeniero William Quevedo, sino que porque se me fue la señal, ya no puedo leerlas. Voy a buscarlo ahora mismo y la leemos. Se escucha, sí. Vamos a ver. William Quevedo, ¿no? Los lechones por instinto, estáis, ¿no? Sí. Permítame que la amplío y la leo bien. Nos dice el compañero William Quevedo Gutiérrez, los lechones por instinto buscarán comer el alimento de su madre, ¿cierto? ¿Cómo cambiamos este hábito? Vale, perfecto. Evidentemente, nosotros nunca podemos competir con la leche de la cerda. El tema es que nosotros lo que hacemos es, lo que yo suelo hacer es, hago una pequeñísima papilla del alimento en forma de harina o en forma de pellet, lo machaco, lo mezclo con un poquito de agua, con un poquito de leche incluso, y se lo unto en los pezones a la cerda. De tal modo que cuando el animal va a comer y va a tetar, bebe la leche y además saborea el alimento que tiene en el plato. Con lo cual, le estamos fidelizando el concepto de sensación de repleción, llenarse la tripa de leche, con ese sabor que empieza a combinar con la leche. Es simplemente un tema de aprendizaje. Si nosotros estamos poniendo ese olor de la cerda
ese olor de pelo, ese olor de piel, ese olor de placenta, de leche en el alimento, nosotros conseguimos efectivamente y de manera exitosa que el animal consuma ese alimento una vez que ya no hay suficiente leche o una vez que lo separamos de la marrana, ¿de acuerdo? Eso es un hecho, eso funciona así y hay muchas técnicas y muchas formas de poder digamos, reconducir al animal para que lo fidelicemos con el alimento seco, por así decirlo, ¿de acuerdo? Nos pregunta, ¿en Europa está permitido usar el tercer día toltrazuril a fin de prevenir la coccidiosis? Hay muchas restricciones con el tema de los antibióticos. No estoy familiarizado ahora mismo con la última normativa, si es que la han cambiado, porque yo, como en Europa no trabajo prácticamente nada, pues no estoy al cabo de la calle de 100%. Se lo averiguo y le contesto a través del ingeniero Iván, ¿de acuerdo? Y luego, ¿por qué pruebe el óxido de zinc en Europa? Bueno, pues el óxido de zinc al final no deja de ser una sustancia que tuvo sus más y sus menos con el tema de las dioxinas hace unos años en varios puntos, puesto que se usaba zinc de calidad metalúrgica, se llegó a usar zinc de calidad metalúrgica y ocasionó muchos problemas porque venía bueno, muy contaminado y venía absolutamente bueno, un nivel de peligro brutal en esos óxidos de zinc, digamos, que no provenían directamente para uso en animales. En todo caso, la prohibición del óxido de zinc radica en todas las restricciones colaterales al uso de antibióticos y al uso de reducir el uso de química en la producción animal, ¿de acuerdo? Hay estudios que hablan de que era potencialmente X, carcinogénico, metastásico, bla, 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 bla. Al final las normativas europeas, nos gusten o nos disgusten, si nos quitan la sacarina nos la quitan, si nos quitan la monensina nos la quitan. Nosotros tenemos productos para reemplazar la monensina, el problema es que bueno, son 4 o 5 veces más caro que la monensina, pero tenemos productos para reemplazar. Estamos trabajando sin óxido de zinc ya, trabajando con ácidos grasos de cadena media, con extractos de plantas, etcétera. Pero ya les digo que la normativa en Europa es extremadamente exigente. A veces incluso demasiado para el gusto de mucha gente, puesto que hay muchas empresas españolas, incluso europeas, que lo que hacen es que se van fuera de Europa a producir también. Se van a China, se vienen a América Latina, donde no hay restricciones o no hay tantas restricciones. Del mismo modo, nosotros no podemos usar beta-adrenérgicos. Nosotros la ractopamina la tenemos absolutamente prohibida, ¿de acuerdo? No se puede usar en producción en Europa y no puede entrar carne de terceros países que haya sido producido con ese beta-adrenérgico, con esa ractopamina. Al igual que no pueden entrar, por ejemplo, huevos que estén parafinados. El huevo, en muchos países lo lavan y lo bañan en parafina y lo comercializan, digamos, con todos los poros cerrados con parafina. Eso en Europa tampoco puede entrar, ¿de acuerdo? Ya les digo, hay muchísimas restricciones. No podemos intentar detallar todas ellas porque serían muchísimas, ¿no? Pero ya les digo que no es cuestión de comparar. Pero la situación es que muchas veces lo de Europa acaba llegando al resto de países, ¿de acuerdo? Hay otra pregunta sobre recomendar el uso de papillas en lechones. Bueno, vamos a ver, las papillas funcionan, pero ni es la solución para todos los problemas, ni siempre va a ser útil una papilla. Todo va a depender de qué papilla, va a depender de qué manejo tengamos en la granja, qué personas tengamos para poder hacer esas papillas. Hay papillas que necesitan hacerse a 40 grados de temperatura el agua para que quede en torno a los 36, 37 y darla durante varias veces al día. Eso es un trabajo, es una molestia que tienes que hacerla, tienes que repartirla, tienes que cuidar porque es cara, Entonces, funciona muy bien las papillas, es cierto, en muchos casos funciona muy bien, pero no siempre es la solución a todos los problemas, ¿de acuerdo? Porque pueden orinarse dentro, porque pueden meter las patas, porque al final es un foco de problemas con moscas, entonces hay que manejarla muy bien. Poquita cantidad, muchas veces al día y un comedero adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí que es una técnica para poder usarse. Es una pauta que en algunos casos funciona, ¿de acuerdo? Podrían compartir la PowerPoint, bla, bla, bla. Perfecto, perfecto. Diapositiva del curso, de acuerdo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No veo
La granulometría del alimento en cerdos en cada etapa. Uf, esto daría para otra charla entera, solamente de granulometría. La proporción de finos es que va a depender muy mucho también de cómo manejen ustedes los molinos, si es de martillos, si es vertical, si es horizontal. No tengo aquí tampoco ahora mismo el dato exacto de la granulometría. Lo que le digo, en todo caso, es que hay un porcentaje de finos por encima del cual, exactamente, en lechones pequeños, la granulometría gruesa ocasiona ulceraciones. Y en los cerdos grandes, la granulometría fina, el exceso de polvo, digamos, ocasionaría también alteraciones de carácter ulceroso en el digestivo. Entonces, animal grande, molinda grande. Animal pequeño, molinda pequeña. Repito, no tengo ahora mismo aquí la información porque le estaría dando una información seguramente sesgada de cuál sería la idónea, pero igualmente la tengo también. Se la puedo hacer llegar igualmente al ingeniero. Insisto, nos vamos a ver seguramente en unos pocos días, en menos de un mes estoy en Perú y espero poder compartir con ustedes cualquier detalle más. Una pregunta más, perdón, ¿a qué temperatura se debe peletizar el alimento fase 1 de lechones? Bueno, el problema no es a qué temperatura se debe peletizar, sino a qué temperatura se peletiza. Es decir, me voy a explicar. La máquina funciona a la temperatura que funciona. El dado de extrusión no, el dado de peletización, cuando está con la máxima potencia, cuando está haciendo un pellet de 1.5, cuando está metiendo no sé cuántos amperios a la máquina y cuando le estamos metiendo vapor y agua glicerinada, que es mi recomendación, en vez de usar otros productos como linosulfonatos sódicos, etcétera, lo ideal es que la temperatura no sobrepase entre 60 y 70, bueno, 60, entre los 70 y 72 grados centígrados. Pero claro, yo no sé ese fase 1 qué porcentaje de lactosa está llevando o cuál es la dieta que lleva, porque sí se usa una cierta cantidad de trigo en las fases iniciales para favorecer la peletización, ¿de acuerdo? El trigo facilita la peletización y la adición de agua glicerinada también favorece la peletización. Pero claro, peles de 1,5 es muy difícil hacerlo bien porque es costoso y es lenta la máquina. Mientras una tonelada de un pellet de 3 o de 5 milímetros cuesta X, el de 1,5 milímetros cuesta 3 veces más de tiempo hacerlo y es mucho más difícil, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo normal sería que no pasaran de los 70 grados, pero es muy difícil primero saber a qué temperatura verdaderamente se está alcanzando, porque no es lo mismo medir el alimento cuando está saliendo de la peletera o está en el enfriador o está en la tolva o está en el que cuando está en la máxima, sometiéndose a la máxima presión en el momento que se está produciendo, se está fabricando ese pellet. Por lo tanto, es complicado. Yo siempre digo que la gente que maneja las peleteras no son operarios, son artesanos, porque son unas personas que tienen que escuchar, oír, ver el sensor, ver el consumo eléctrico, ver la presión de vapor. Me quito el sombrero y mis respetos a la gente que hace esos pellets tan bien hechos. Yo no sería capaz de hacerlo. Entonces, repito, normalmente no deberían de pasar de 70 grados, pero yo he visto temperaturas de hasta 90 y 95 grados, con lo cual es muy difícil. Hay que intentar manejar el tema de los lácteos ahí de una manera muy exquisita. ¿De acuerdo? En Perú no se puede conseguir, como les digo, nosotros trabajamos con Fartec. Fartec es nuestro distribuidor. Creo que todos les conocen y si no, tan fácil como teclear Fartec y acceden directamente acceden, digamos, a los compañeros de la empresa. Y ya les digo, en menos de un mes yo estoy allí con ustedes, encantado de saludarles personalmente. ¿Cómo se podría lograr un preinicio adecuado para su consumo? No acabo de entender la pregunta, Erlan. Un preinicio adecuado para su consumo. A ver, los preinicios, las fórmulas estándar en el continente americano suelen llevar muchísima proteína, suelen llevar muchísimos lácteos y suelen llevar muy poca fibra. Es decir, son altas en proteínas, altas en energía, altas en lácteos y bajos en fibra. En Europa lo hacemos al revés. En Europa trabajamos alimentos altos en fibra, bajos o medio en proteína, bajos comedidos, digamos, tirando hacia abajo en lácteos y también no muy altos en energía. Nosotros, digamos, le damos la vuelta a lo que es el INRA europeo, la FEDNA europeo, frente a cómo trabaja Estados Unidos y todo el continente americano.
Son formas de trabajar, son filosofías distintas, no digo que una sea mejor que otra, pero sí es cierto que nosotros, las genéticas hiperprolíficas europeas, están por encima de las norteamericanas hoy día, modestamente es mi opinión. Por lo tanto, los perinicios, bueno, hay muchas herramientas para trabajar perinicios adecuados, ¿de acuerdo? No sé si es el momento ahora, pero evidentemente tenemos que trabajar productos que estén exentos de micotoxinas, por eso lo del maíz nacional. Tenemos que estar trabajando fuentes muy lactogénicas, como por ejemplo la cascarilla de avena. Se recomienda usar concentrados proteicos a base de patata, a base de arroz, a base de aislados de soya. Si podemos usar sangre, si podemos usar plasma, harinas de pescado, ojalá de una cierta calidad. Ustedes aquí en el Perú tienen una flota costera buenísima y siempre cuando sea harina de pescado, digamos, de cercanía, no de los barcos que están meses y meses en alta mar, que al final también se enrancia, pueden disponer de unas harinas relativamente buenas, a menos que todo lo bueno lo exporten, ¿no? Como hacemos nosotros en España con los plátanos, por ejemplo, que es un plátano de primísima calidad y se exporta todo y prácticamente no nos llega a nosotros. Entonces ustedes seguramente las mejores harinas las exportarán, pero pueden conseguir unas harinas de una cierta calidad, ¿de acuerdo? Entonces una buena harina de pescado, un buen lácteo, un reengrasado de coco, un reengrasado de manteca, todo eso le va a permitir hacer unas dietas de alto valor y con pocos factores antinutricionales, ¿de acuerdo? Siempre evitemos cualquier insumo que tenga alto nivel de factor antinutricional y busquemos siempre productos con proteínas de alta digestibilidad, ¿de acuerdo? Les repito, no, seguramente no sea el momento para poder explicar en detalle una dieta de preinicio, pero lo podemos hacer en otro momento. Creo que hay una pregunta más, David. Sí, podría brindar las fórmulas más detalladas sobre los alimentos balanceados, la fórmula europea. Bueno, como le digo, eso es que eso va a depender muy mucho de los insumos que tengan ustedes. Es decir, no creo que no es mi función ayudarles a formular o darles la fórmula, porque evidentemente lo mismo les doy una fórmula que ustedes no pueden hacerla allí, la intentan ajustar y al final pues no les sale bien. Entonces, eso es cuestión de agarrar con los nutricionistas que ustedes trabajen. Yo encantado, si en algún momento se puede compartir con cualquiera de estos compañeros y les puedo dar mis sugerencias o mis experiencias, mejor dicho. Yo no soy quien para sugerir nada. Mis experiencias donde podemos estar aportando, pues lo que le digo, nosotros hemos trabajado muy exitosamente, por ejemplo, un ácido fórmico esterificado sobre proteína de patata y arroz, por ejemplo. Eso ha funcionado espectacularmente bien, pero solo tiene una cierta compañía con la cual yo ya no trabajo, trabajé en un momento, pero funcionó muy bien. Quiero decir, tenemos experiencias muy buenas, tenemos experiencias muy buenas con aislados de soya, tenemos experiencias muy buenas con suelos de leche reengrasados con coco, por ejemplo, y con manteca. Tenemos muy buenas experiencias con harinas de pescado chilenas y noruegas. Tenemos buenas experiencias con el uso de avena, ¿de acuerdo? Avena decorticada. Pero de ahí a darle una dieta, una fórmula para que ustedes, digamos, la puedan hacer, yo prefiero que sea un compañero del sector el que pueda realmente hacerles esa dieta. Por supuesto, con todos los consejos que nosotros nos puedan pedir o nos quieran preguntar, con gusto se lo hacemos llegar. Es que, claro, es que es un poco comprometido, ¿no? Deme la fórmula de la Coca-Cola que la voy a hacer. No, le podría decir lo que yo creo que lleva la Coca-Cola, pero no sé toda la fórmula. ¿De acuerdo? O la Inca-Cola, que a usted le gusta más la Inca-Cola, perdón. Perfecto, David. Para un poco también reforzar acá la realidad en Perú, de hecho que tienes razón, nosotros podemos ir a Estados Unidos, a Europa, a traer una dieta, por más que sea buena ya no va a repercutir resultados aquí porque acá tenemos otro tipo de insumos y los riesgos siempre van a estar según los insumos que tengamos. Nosotros aquí podemos de repente hacer la mejor dieta del mundo en un software, pero si los que participan, los ingredientes no son los adecuados, créeme que el trabajo Claro. está por oscuras, ¿no? Entonces, David, agradecido por tu gran exposición. De hecho, que vamos a tener una reunión en Lima. De repente nos reunimos el 4, el 5, el 6. También a todos los presentes están invitados, ya que aprovecharla, David, por la alta experiencia que tiene
Lo conocí yo cuando pertenecía a una empresa CPC, creo que ya hoy día pertenece a otra gran empresa y de hecho que siempre inculcando en el mundo y también por todas las experiencias que tiene, siempre demostrando la humildad que te caracteriza, David, y siempre dando tus conocimientos, todo lo aprendido, porque que sé tu recorrido que tienes y de hecho que en algún momento vamos a tenerte acá también para que hagas una ponencia presencial. Creo que vamos a realizar el otro año, un congreso nacional, una oportunidad le hicimos, que también viniste acá a la región Lambayeque, y esperemos realizarlo el próximo año y esperemos que estés presente pues con todos los colegas nutricionistas en lo que es producción de cerdos, aves y otras especies. A todos los presentes, agradecidos, ya les comenté ahí en el chat, solamente se escriben para enviarles el video correspondiente, la charla está grabada, y cualquier consulta, ahí está su correo también del doctor David, y otra consulta más en vivo lo pueden ver 5, 6 y 7 en el CIPOR que se va a realizar en Lima, en Convenciones de Lima. Muchas gracias, David. De repente algunas palabras que tengas, por favor. Bueno, yo solamente reiteraros mi agradecimiento por esta invitación. Como ya has comentado, yo disfruto haciendo esto, afortunadamente. Ya son muchos años trabajando en el sector y una experiencia muy interesante habiendo recorrido infinidad de países, casi los 90. Mi hijo el otro día me preguntaba cuántos países había visto y le digo, muchos, muchos. ¿Pero cuántos? Muchos. Bueno, empezamos a contar y creo que paré en 90. Entonces, al final, eso te permite tener una experiencia vital a nivel de conocimiento de múltiples formas de trabajar, múltiples culturas, múltiples formas de llevar a cabo prácticamente el mismo recorrido, y todo eso yo tengo la capacidad, o creo que la tengo, de poder refundirla y poder volver a contarla. Entonces, mi recorrido ha sido por instalaciones pecuarias, aditivos, nutrición, formulación, manejo de desinfectantes, farmacéuticos genéricos, fitogénicos, aditivos. Entonces, al final tienes un concepto bastante amplio, ¿no? Yo siempre digo, una amiga que me dice que sé de todo, digo, no, yo no sé de todo. Yo soy un océano de conocimiento de 2 centímetros de profundidad. Entonces, yo sé un poquito de muchas cosas, pero no sé todo de algo. Entonces, bueno, eso me permite ser muy horizontal y muy transversal para poder gestionar múltiples ámbitos y poder refundirlos. Y al final de cuentas es intentar aportar soluciones e intentar aportar bueno, pues eso, alternativas a la producción. Y reitero mi agradecimiento a todos ustedes por su presencia, al ingeniero Iván Yaguento por su invitación, a todo el estamento de ingenieros de Perú, etcétera, etcétera. Y les reitero, nos vemos en muy breves días, dentro de nada, apenas un mes. Nos estamos viendo en Lima, si Dios quiere, y ahí compartimos lo que ustedes gusten. Gracias de nuevo y un saludo para todos. Gracias, David. Un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para todos los colegas que hoy día participaron en esta charla, y mañana recuerden que tenemos la última charla con el doctor ingeniero Héctor Herrera, de que también nos hará conocer muchos aspectos de nutrición. Un abrazo para todos y que tengan un buen día. Muchas gracias. Aprovechen mañana a mi buen amigo Héctor, que es muy bueno en todo lo que hace. Aprovechenlo mucho mañana. Saludos.